Anunciábamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre la reforma pensional y los detalles que son importantes tener en cuenta en lo que va a cambiar a partir del próximo 1 de julio del 2025, como lo sancionó ayer el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Luis Gustavo Morales es el presidente ejecutivo de Fasecolda, la agremiación de las aseguradoras en nuestro país, y está con nosotros en la línea hasta ahora. Doctor Morales, mil gracias por atendernos. Hola Camila, buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los, no sé si llamarlos oyentes, porque muchos nos están viendo, ¿verdad? Correcto, muchos nos están viendo, o sea que nos ven y nos oyen. Doctor Audiencia, Morales. Listo. La gente se preguntará qué tienen que ver las aseguradoras con el sistema pensional y por qué usted es una voz importante para explicar qué es lo que va a cambiar a partir del próximo año. Gracias Camila, sí. Bueno, voy a contestar esa pregunta pidiéndole a los oyentes que se ubiquen no en el régimen de hoy, que es el nuevo régimen a partir de la sanción presidencial de ayer, sino del régimen que terminó ayer. Como saben, ese régimen tenía dos grandes mundos, dos grandes columnas: el régimen de prima media, que es el que conocemos como el de Colpensiones, y el régimen de los fondos privados, que técnicamente se llama el régimen de ahorro individual. El rol de las aseguradoras hasta ayer era sobre todo, o casi que exclusivamente, en esa segunda columna, en el régimen de ahorro individual, en el régimen de los fondos privados. ¿Y cuál era ese rol? Eran dos funciones las que cumplen o las que cumplían las aseguradoras. Por un lado, desde la ley 100 se le ordenaba a los fondos de pensiones privados que compraran una póliza para cubrir a sus afiliados, a sus cotizantes, del riesgo de invalidez o de sobrevivencia. Me explico, Camila. Imagínese usted un trabajador de 26, 27 años que por cualquier motivo sufre un accidente y se invalida. Vamos a suponer que ese accidente no ocurrió por razones laborales, porque si ocurrió por razones laborales, ese tema debe ser atendido por otro sistema, que es el de riesgos laborales. Vamos a suponer que se invalidó en un accidente de tránsito o caminando en la calle. Ese señor tiene derecho a una pensión de invalidez hasta que se muera. Pero claramente, como estamos en el mundo de los fondos de ahorro privados, ese personaje lo que ahorró, por más que haya sido juicioso en sus cotizaciones y haya cotizado durante toda su vida laboral, claramente no va a alcanzar para financiar una pensión hasta el último de sus días. Lo que ahorró no alcanza. Entonces, esa brecha, ese vacío entre lo que el señor alcanzó a ahorrar y lo que necesita para financiar una pensión, se suple con un seguro. Un seguro que previamente el fondo de pensiones ha comprado con una compañía de seguros. Ese seguro muy poca gente lo conoce, Camila, se llama técnicamente el seguro previsional, y es un seguro porque cubre ese riesgo, el riesgo, en el ejemplo propuesto, de invalidez, y eso requiere cálculos actuariales, determinación de una gestión del riesgo muy cuidadosa y muy delicada, y ahí ha habido un rol que es un rol que las aseguradoras han cumplido desde el año 93. Claro, pero como ahora la mayoría de los colombianos van a pasar en el nuevo régimen a cotizar en Colpensiones, pues todos vamos a cotizar en Colpensiones hasta 2,5 salarios mínimos, y el presidente y el gobierno han presentado como que esta reforma pensional además favorece no solo a los adultos mayores de la tercera edad que no contaban con una pensión, sino también a aquellas personas que tienen que pensionarse por invalidez. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el rol entonces de las aseguradoras? ¿Qué va a pasar cuando una persona estando en Colpensiones pues sufra un accidente y tenga que acudir a la pensión por invalidez? Entonces, en el régimen que terminó ayer, ya lo expliqué, esa persona que sufre una invalidez quedaba pensionado por una compañía de seguros en ese seguro previsional. Pero supongamos que esa persona estaba en Colpensiones, también tenía derecho a una pensión, también tenía derecho a recibir una pensión por su invalidez, pero esa pensión la pagaba Colpensiones directamente, bien por su propio presupuesto o con aportes del presupuesto nacional. Lo que va a pasar ahora, y aquí contesto su pregunta, Camila, es que la ley ordena a Colpensiones que también contrate un seguro previsional para cubrir a esa población.
Luego, en el fondo lo que quiere decir es que ahora todos los aportantes al sistema, porque todos vamos a aportar hasta cierto nivel en Colpensiones, vamos a tener esa cobertura para el riesgo de invalidez o para el riesgo de sobrevivencia, que no lo expliqué, pero aprovecho la oportunidad para explicarlo. Es el riesgo de que el aportante muera y su viuda o sus hijos tengan derecho a una pensión. Opera la misma lógica que expliqué ahora para el caso de invalidez. Entonces hay una ampliación del rol de las compañías de seguros en el sistema pensional, porque todos vamos a estar en Colpensiones y Colpensiones ahora tiene la obligación de contratar este seguro. Obviamente aquí empiezan las preguntas, doctor Morales, y tienen que ver con la duda más grande que hay en estos momentos, y es el régimen de transición. Aquellas personas que no las cobija esta nueva reforma pensional que aplica a partir del 2025 y lo que se les permite a partir de la autorización en esa reforma, por ejemplo, de trasladarse a Colpensiones. La gente no hace sino preguntarnos, mi papá tiene 950 semanas, ¿se puede cambiar a Colpensiones, sí o no? ¿Va a tener los beneficios que tenían las altas pensiones en el pasado? ¿Por qué no nos explica un poco sobre ese régimen de transición que es en el que la gente tiene pues mayores dudas? Entonces, permítame, Camila, me pongo yo de ejemplo, porque creo que soy un buen ejemplo de quienes entran en ese mundo, en esa hipótesis que usted está explicando. Yo tengo 56 años de edad. Quiere decir que ya estoy dentro de ese rango de que me faltan menos de 10 años para la edad de pensión. Uh-huh. La regla hasta ayer era que una persona como yo, que se quedó por decisión autónoma y libre, que fue exactamente mi caso, en fondo privado, podría de manera excepcional y durante 2 años contados a partir de ayer, reconsiderar esa decisión de quedarse en fondo privado de pensiones y pasar a Colpensiones, porque para personas como yo, de mi edad, que ya además cumplió hace muchos años, las semanas mínimas de las que habla la ley, en mi caso, por ser hombre, 900 semanas, yo estoy en el régimen de transición. Es decir, de manera muy simplificada, personas que están en mi caso, la reforma pensional les es indiferente, porque seguimos con el mismo régimen que venía de tiempo atrás, con la excepción que usted acaba de mencionar muy bien, de que se nos abre una ventana para considerar la posibilidad de volver a Colpensiones, y también los que están en Colpensiones pueden considerar la posibilidad, aún estando en esa ventana de los últimos 10 años, en el caso de las mujeres entre 47 y 57 años, y en el caso de los hombres entre 52 y 62 años, de volver si están en Colpensiones a fondo privado o si están en fondo privado a Colpensiones. Una persona que le falte 1 año para pensionarse, un hombre que tenga 61 años, ¿puede hoy cambiarse a Colpensiones? Hay una norma excepcional en la ley que le permite por los próximos 2 años y solo por los próximos 2 años poderse cambiar a Colpensiones nuevamente, si quisiera. Pero entonces, por ejemplo, a ver, en el caso suyo, ¿usted qué recomendaría? ¿Usted está en privado? ¿Usted se pasaría para Colpensiones? Por ejemplo, yo estoy en la misma posición suya, pero yo estoy en Colpensiones. ¿Sería mejor pasarse a privado? ¿Usted qué recomendaría a los que ya estamos en el régimen de transición y que ya tenemos las semanas hace mucho tiempo? ¿Cuál sería lo más conveniente bajo su mirada en este momento? Ok, Ana Cristina, con los buenos días. Recordémosle antes de contestar su pregunta a los oyentes de qué estamos hablando. Las mujeres que hayan completado más de 750 semanas están en el régimen de transición. Es decir, de nuevo, la reforma les es en principio indiferente. Siguen con el régimen anterior, salvo que se les reabre esa ventana que quizás ya estaba cerrada porque están dentro de esos últimos 10 años para volver a Colpensiones o para volver de Colpensiones a fondo privado. Usted me pregunta por la recomendación. La única recomendación que voy a dar, Ana Cristina, es que se asesoren muy bien, porque cada caso es distinto, cada historia laboral es distinta, cada expectativa y proyecto de vida es distinto. Yo, por ejemplo, me quedé en fondo privado de pensiones y lo hice con plena convicción y después de mirar todas las alternativas, pero muchos de mis colegas o congéneres o
coetáneos, se dice, ¿no? Decidieron quedarse sin Colpensiones. Pero yo voy a evaluar de nuevo esa oportunidad para ver qué conviene más. Depende mucho de... también es tu nivel de ingresos actual, lo que puedas cotizar de aquí hasta que llegue la edad de pensión, tu futuro laboral. No es lo mismo, Ana Cristina, una persona que tiene cierta incertidumbre laboral y entra y sale de puestos que una persona que tiene garantizada una cierta estabilidad hasta la edad de pensión. No es lo mismo ser una persona de salario mínimo que ser una persona de altos ingresos. Entonces es imposible en un medio como este al aire hacer una recomendación de tipo general. La única recomendación, y en eso voy a ser muy enfático, es hagan la doble asesoría. Consulten tanto con Colpensiones como con el fondo privado y evalúen de nuevo la posibilidad. Yo lo haré, pero mi inclinación por razones muy personales mías es quedarme en fondo privado porque me siento muy tranquilo y muy seguro allí donde estoy. Doctor Morales, me dice Ivette Rojas en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que lo está viendo en estos momentos, que ella entendía que con el régimen anterior, es decir, el que se acabó ayer, después de la promulgación de las sanciones de la ley, en los fondos privados la plata que uno ahorraba se heredaba. Es decir, si yo tenía una plata ahorrada y me moría, mi hija o mi esposo se quedaban con ese dinero, que eso ya no pasa en Colpensiones, es decir, en Colpensiones no se hereda la pensión. Si yo fallezco, mi marido no queda con mi pensión, ni mis hijos tampoco. Entonces, en Colpensiones no se hereda nada porque usted no ha ahorrado en Colpensiones. Aquellos miembros de la mesa que estén hoy en día aportando a Colpensiones aportan una plata, pero con esa plata se está financiando las pensiones de hoy. Los actuales aportantes financian las pensiones de los adultos mayores de hoy. Ahí no hay el concepto de ahorro. Luego, no hay nada que heredar. Lo que sí se transfiere a ciertos herederos, y siempre y cuando se den ciertas condiciones, es el derecho a la pensión. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy, Dios no lo quiera, fallezco, mi esposa tiene derecho a una pensión, pero eso no quiere decir que ella esté heredando lo que yo ahorré. Ella simplemente va a ser beneficiaria de un derecho que tiene por haber sido mi esposa durante unos años y después de cumplir ciertas semanas. En cambio, en un fondo privado, donde mi pensión va a depender de lo que yo ahorré, sí, ese dinero es heredable si estoy todavía cotizando. Sí, y ahí juegan otras variables. Ahora, una vez estoy pensionado en fondos privados, pero eso, repito, cambió desde ayer, la heredabilidad dependerá de la modalidad de pensión que yo adopte. Si adopté una modalidad que se llama rentas vitalicias, donde también aparecen las compañías de seguros, y esa era la segunda modalidad de participación de las compañías de seguros que me faltó explicar en la primera respuesta, Camila, eso no es heredable porque es una renta vitalicia. Si me voy por el lado del retiro programado, que lo manejan directamente los fondos privados, eso sí es heredable, pero eso, digamos, es lo que va a cambiar un poco con la reforma. Señor Morales, aquí con esto de la sanción presidencial de ayer ha habido una confusión entre lo que dice la ley y lo que es la entrada en vigencia, la sanción, la expedición, y hay un parágrafo del artículo 12 que leíamos aquí el lunes, pero que no quedó muy claro y no sé si nos puede ayudar a entenderlo. Dice que para quienes a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren afiliados a Colpensiones y no estén cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 76, deberán seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley. Vencido el plazo, en caso de no hacerlo, serán asignados aleatoriamente a través del mecanismo que establezca el gobierno nacional. Básicamente que quienes estén hoy en Colpensiones y estén cotizando más de los 2.3 salarios mínimos, pues tendrán que escoger un fondo privado. Pero como dice, a partir de la expedición de la ley, ¿eso empieza a contar esos 6 meses desde ayer o es desde julio de 2025? Bueno, es una buena pregunta y debo confesarle a usted y a los oyentes que yo no lo tengo del todo claro. Vale la pena. Le voy a dar mi intuición si le sirve de algo. Sí, señor. Yo creo que lo que empieza a regir dentro de un año
es ya la fórmula famosa de que los primeros 2.3 salarios mínimos van para Colpensiones y de ahí en adelante yo debo escoger un fondo. Eso es lo que empieza a regir dentro de un año. Entonces, habría que hacerle la hermenéutica detallada y literal al artículo, pero mi primera impresión es que lo que el artículo está diciendo es que para que eso pueda funcionar a partir de julio del 2025, desde ya hay que empezar a escoger en qué fondo me quiero quedar para ese tramo por encima de los 2.3. Entonces me da la impresión de que esos 6 meses empiezan a regir desde ayer. Pero respuesta precisa. Pero uno tiene que escoger el fondo así uno ya está en fondo privado. Por ejemplo, yo estoy en fondo privado y entonces si me trasladan los 2.5 salarios mínimos a Colpensiones, el resto de lo que yo devengue ya se queda en el fondo privado en el que yo estoy, o toda la gente tiene que volver a seleccionar el fondo privado en el que se va a quedar. Pues si uno se atiene a esa literalidad que acaba de leer el colega de la mesa, creo que habría que escoger, pero creo que la respuesta correcta a la pregunta, Camila, dependerá de la reglamentación. Por eso es que es tan importante que esos tipos de detalles que no están tan precisos en la ley se reglamenten lo más rápido posible. Ya el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo tienen un cronograma de trabajo sobre la reglamentación y la invitación es a que estemos atentos a esos decretos que están por expedirse para resolver esas dudas. Yo le quiero volver al tema de heredar o no el ahorro o heredar el derecho a pensión. Con la nueva reforma, porque hay mucha desinformación en torno a ese tema, con la nueva reforma, quienes se pensionen en Colpensiones y tengan una pareja o unos hijos y fallezcan, van a poder heredar su pensión. O sea, tener derecho a esa pensión. Exacto, sí. No me gusta usar el término heredabilidad porque no estás heredando nada que fuera tuyo. Lo que tienes es un derecho dadas ciertas condiciones. Ser la viuda, ser el hijo menor de edad, etcétera. Pero si uno no se ha pensionado, los aportes que uno hizo, pues simplemente fueron aportes de solidaridad, ese pilar solidario hacia los adultos mayores. Es decir, solo se hereda en el caso de que usted ya se haya pensionado, que eso es una cosa distinta con los fondos privados, que sí se puede heredar la plata que uno haya aportado, si uno se haya pensionado o no se haya pensionado. Correcto, usted tiene toda la razón. Se ve que se ha estudiado la reforma, doctora Camila. Pues estamos tratando de aprender y de poderle responder a los oyentes sobre todos los cambios que vamos a tener. Y la gran confusión que existe sobre el régimen de transición es la cantidad de personas que ustedes dicen, yo había intentado cambiarme a Colpensiones con 1.250 semanas y no me dejaron. Hoy en día me puedo cambiar y lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos una vez más. Sí. La nueva reforma le da 2 años. Si usted no se había podido cambiar a Colpensiones, hoy se puede cambiar y le dan 2 años para cambiarse. Pero tengo otra pregunta de los de régimen de transición, de gente que por semanas está en régimen de transición, pero le faltan pues mucho más de 10 años para jubilarse. Esas personas pueden hacer el cambio a Colpensiones cuando quieran, o sea, pueden estar en fondos privados todavía y esperarse a que le falten 10 años para cambiarse a Colpensiones si así lo determinaran. Sí, porque a esas personas que están en el régimen de transición nada les cambia, nada les cambia. Es como si el mundo se hubiera quedado quieto para ellos con el cambio que hubo ayer. Estamos como en 2 mundos distintos, entonces aplican exactamente las mismas reglas. Y a quienes, como yo, si estamos dentro de esos últimos 10 años, hay una novedad, y es que nos abren la puerta de 2 años para decidir si nos quedamos en un régimen o en el otro. Señor Morales, tengo aquí una pregunta que me estaban haciendo y que creo que sería importante aclarar. Las 750 semanas para las mujeres y las 900 semanas para los hombres, lo que se considera el régimen de transición, empiezan a contar dentro de un año. Es decir, una persona que hoy en día tenga 860 u 850 semanas ya sería de régimen de transición dentro de un año. Sí, si completa las 700 o las 750 o las 900 según el género, sí señor. O sea, que empieza a contar a partir de ayer o a partir del 1 de julio de 2025. Es decir, las cuentas que haga usted o que hagan los oyentes es a partir del 1 de julio de 2025. Ahí sabe usted si le cobija el nuevo sistema de pensiones o si usted está en el anterior sistema de pensiones. Claro. Sí, señor. Y a Camila, ahí hay un cierto nivel de incertidumbre para algunas personas, pues porque uno puede hacer un cálculo de servilleta y decir, bueno, de aquí a allá son 52 semanas, de pronto alcanzo a entrar o no, pero recuerde que muchas personas en Colombia no logran cotizar todos los meses.
Entonces, esa pregunta hay que volvérsela a hacer el 1 de julio del 2025. No, y empezar a pedir todos los reportes de las semanas que uno ha tenido. Yo, por ejemplo, pedí el reporte de doctor Morales y hay unas semanas que no me registran. Entonces uno tiene que llamar a su antiguo empleador y decir, oiga, ¿por qué no me está registrando estas semanas? Porque en Colpensiones, a diferencia de los fondos privados, sí es muy importante que usted cumpla con las semanas y que cada día y cada semana le suma. Así que tiene que uno empezar ahí a coordinar que sí le hayan puesto las semanas que se necesitan. Camila, sobre este tema una invitación a todos los oyentes. De todas maneras hay que hacer un esfuerzo, a veces no fácil, pero ponerse las pilas con eso, de cotizar siempre que se pueda. Aún si uno está en una situación de desempleo, aún si uno tiene alguna dificultad en su ingreso laboral, siempre tratar de que al final del mes haya una cotización al sistema, así sea la mínima permitida, porque a veces no es tan importante cuánto estoy cotizando, sino ir sumando semanas. Claro. Entonces, ese es un mensaje que era válido en el régimen anterior y sigue siendo válido a partir del nuevo mundo que nació ayer. Pues doctor Luis Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, mil gracias por ayudarnos a seguir haciendo pedagogía, a seguir pues contándole a los oyentes sobre este nuevo sistema pensional que empieza a aplicar en Colombia el próximo año a partir del 1 de julio. Un saludo muy especial. Camila, a ustedes y a todo el equipo un abrazo. Gracias.